huachicol fiscal es una modalidad compleja de contrabando técnico de combustibles que fueron robados y cuyo objetivo es la evasión masiva de impuestos. A diferencia del huachicol tradicional, que es la perforación de ductos directos, el fiscal se realiza a nivel de escritorio. Involucra, digamos, a funcionarios de las aduanas, autoridades que se hacen de la vista gorda, que finalmente permiten que no se paguen los impuestos y se limpie, digamos, el producto entrando nuevamente al país después de haber salido para que se normalice y su venta sea directa. Para tomarle el pulso a innovación criminal, digamos, está con nosotros Miguel Ángel Velázquez, que es un periodista muy agudo que ha seguido la pista precisamente de este fenómeno criminal. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. No, gracias a ti por meterme en estos bretes. Bueno, tú has escrito de esto, te metiste solo en eso, yo no tengo la culpa. Miguel Ángel, ¿cuándo empezó esto del huachicol fiscal? Mira, yo creo que esta cuestión del... A ver, tendríamos que hacer un análisis serio de qué pasaba con Pemex. A ver, ¿qué pasaba con Pemex? ¿Qué pasaba con Pemex donde había un tipo que permitía, porque tienen todos los instrumentos para saber en qué momento hay una fuga? Sí. ¿Qué pasaba cuando se daban las fugas? ¿Por qué no se atendían? ¿Quién no las atendía? ¿Cómo es que se lograba hacer una fuga? ¿Cómo se picaba un ducto? No es cualquier cosa. No, yo creo que ninguno de nosotros podría hacerlo. Localizar el lugar, tener los instrumentos y saber cómo hacerlo. Esto tenía que haber sido un trabajo de gente técnicamente preparada Ingenieros. para lograr hacer una cosa de estas, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Pues empieza cuando las autoridades de México, cuando la presidencia de la República, cuando la idea de que Pemex no podía ser un pilar de nuestra economía, sino de su economía, las cosas empiezan a cambiar. Era como la caja chica, ¿no? De ahí salía el recurso. Yo diría que la caja grande, ¿no? Porque lo que quitaban... Acuérdate que el petróleo en México era el sostén de todo. Era tan increíble que los impuestos que le quitaban eran más grandes incluso que lo que producía. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué hacían? Cuando esto sucedía, pedía prestado Pemex. ¿Para qué? Pues para pagar lo que debía, lo que tenía que darle al Estado. ¿Y dónde está el dinero? Pues quién sabe. Pero por más que producía, ¿dónde estaban los números? ¿Cómo se perdía el huachicol? ¿Cómo era que nadie se daba cuenta? Y eran cantidades monstruosas, no era cualquier cosa. O sea, eran pipas y pipas de petróleo. Hay estados, hay entidades que, según me han platicado, tenían una economía, pueblos completos que descansaban en el huachicol. En el huachicol, no en la producción, no en las refinerías, no en el transporte. No. En el robo directo. Gasolineras. Y yo creo que en algún momento se dieron cuenta los señores del dinero que había mucho más dinero del que había por ahí. Porque aquí estamos planteándonos, eran los funcionarios de Pemex, los ingenieros de Pemex y un grupo de pobladores que se dedicaban a hacer el transporte del huachicol. Tenemos que acordarnos de que casi al inicio del sexenio de López Obrador, lo que sucedió en Hidalgo nos conmovió a todos. Los muertos, la gente que estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo podía suceder eso? Pero eso no era todo. Lo peor es que la gente que se dio cuenta de esto
tuvo que haber tomado otras ideas. Yo no estoy tan seguro de que el huachicol mexicano sea el que sale y vuelve a entrar. Creo que hay huachicol guatemalteco. Me parece que que alrededor de esto funcionan una cantidad increíble de intereses. ¿Cómo es que no se daba cuenta el país? ¿Cómo es que las cuentas, cuando las tenés enfrente, checaban? ¿Qué pasaba con los que daban las facturas? Claro. Si tú caminabas todavía hace, ¿qué? 4 años, 5 quizá, poco antes de la pandemia, cruzabas Chiapas, te encontrabas a los pobladores con los bidones de Vendía. huachicol Claro. en la carretera. Así es. Y junto a ellos un soldado. Cuidando que no se lleven los bidones o qué. Seguramente, porque yo me acuerdo que yo me bajé del carro y le pregunté, oiga, esto es ilegal, ¿por qué no actúa? Y me decía el soldado, pues porque no me ha agredido, no me ha hecho nada, pero es ilegal. Sí, pero cuando hay una denuncia y una orden del juez, pues yo actúo. Así es. Entonces, a ver, sí, el huachicol era grave, es gravísimo. ¿Y la cadena de complicidades? Es inmensa. Tiene que ver con, ahora sí que toda la estructura de cualquier gobierno. Tú dices que viene tal vez desde Guatemala. ¿Cómo atravesó? ¿Con Yo, qué documentos? yo creo que una parte importante viene de Guatemala. No dudo que se estén robando también el hidrocarburo en Estados Unidos. No dudo de nada de esto porque, a final de cuentas, ¿cómo haces para que las cuentas chequen? No, pues no checa nunca. Y además la cifra que dio Hacienda es realmente monstruosa, ¿no? Fíjate que tengo dudas. 600,000 millones. A ver, yo tengo una duda grave ahí por cómo se dieron las cosas. Ujú. Esa cifra la lanzó un panista. No, fue la encargada de Hacienda. Te platico cómo Ok. fue el asunto. Durante la comparecencia de la procuradora fiscal, un panista lanza un grito diciendo que eran 600,000 millones de pesos, creo, lo que significaba el huachicol. Al término de la comparecencia, en la comparecencia ella no se refiere a esa cantidad. Al término, una serie de reporteros le preguntan sobre la cantidad y le hablan de los 600,000 millones. Y ella lo da por bueno y lo repite. Ella lo repite, efectivamente escuché eso. Eh, desde luego, yo no quiero cuestionar de ninguna manera qué pasaba con los reporteros, pero ¿de dónde sacó el panista esa cantidad? Un poco yo creo que hubiera sido más atinado irle a preguntar primero al panista, oiga, ¿de dónde sacó usted esta cifra? Claro. Esta cifra que después no fue avalada ni por Hacienda ni por la presidencia. Y dijeron, no fue así, no lo dijo, dice la presidencia. No, sí lo dijo. La funcionaria lo dijo, se ha de ver desconcertado, eh, no sé, lo que pase. Pero habló de 16,000 que sí estaban fiscalizados. Esos son otros. Eso sí. Esos sí son reales, porque esos son los que tienen ellos capturados a partir de las factureras. Así es. Ujú. Pero son cosas Diferentes. son Sí. diferentes, ¿no? Entonces, la primera cifra, la cifra está enorme. Ujú. Bueno, las dos son enormes, ¿no? La verdad, sí. Pero la otra era, habría que dudarla porque, hay que ponerla en duda porque, insisto, es la cifra que dio un panista. Y me pregunto, ¿de dónde la sacó? Porque si él sabe de dónde salió esa cifra, ¿Y no lo documenté? no, además, Terrible. lo tiene que llamar la fiscalía. Pues, Sí, ¿cómo sabe claro. de dónde?
Es que estamos hablando de un entramado increíble. Que tú dices, "Pues, ¿cómo? A ver, ¿y todo ese dinero quién lo guarda? Ujú. Pues los bancos. Sí, no lo puedes tener en tu casa, digamos. Como Chen Li, ¿te acuerdas del chino Claro, que lo tenía en su casa? Tenía una buena sí, cantidad, claro, pero claro, no. claro. Pues digo, pero a ver, dime, ¿cómo le haces para guardar tanto dinero? Sí. Para lavarlo. Para transportarlo, para llevarlo de un lado a otro, claro. ¿Cómo le haces? Pues solamente los bancos pueden hacer eso. ¿Dónde están los banqueros? Así es. Sí, pero para que lo venda una estación de gasolina, tiene que haber una factura. Claro. Aunque sea para que escondas el fondo del asunto, ¿no? ¿Quién hace la factura? Pues la iniciativa privada. O De empresas estos que se fantasmas, llaman, es que se llaman los factureros, ¿no? los factureros, claro. ¿Qué Totalmente. han hecho? Pues resulta que han fundado empresas fantasmas. Sí. Entonces de repente cuando vas a checar a la empresa, pues resulta que la empresa no existe. Es un llano la dirección. Cierto. Entonces fíjate, ya llevamos banqueros, ya llevamos iniciativa privada, ya llevamos a los ingenieros, ya llevamos a los campesinos que se convierten de la noche a la mañana en huachicoleros Así es. y los funcionarios. Son los que autorizan finalmente o dejan pasar. Mira, yo no quiero de ninguna manera meterme en una cuestión de que no pueda yo probar y no me gustaría acusar a nadie. Ujú. Pero a ver, pues ¿quién estuvo todos estos años en Pemex? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se dieron No ven las cuenta? cuentas. Está bien, empezaron la investigación hace 4 años y los otros, Ujú. perdón, y se supo, se logró parar. Es decir, lo que tenemos ahora, lo del barco, lo de los trailers, ¿eso es todo? ¿O hay más? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde están los, los elementos que han logrado que esto suceda? Los funcionarios que tuvieron que darse cuenta, porque seguramente que no checaban las cuentas. No, seguramente no las vieron o no quisieron verlas o tuvieron la instrucción de no verlas. Porque es mucho, es demasiada, la cantidad es brutal. Yo digo que esto tiene que llevarnos a una gran reflexión, no solamente para plantearnos que en este caso Ujú. es la gente pobre la que está arriesgando la vida para tratar No, es el de último eslabón, el más visible. ¿quiénes están? ¿Quién está haciendo este ilícito? ¿O quiénes? Porque seguramente No, desde luego que son, que es, que es es una un, corporación, es un cártel. es un cártel. Uno Incluso que no conocemos, que no sabemos dónde está, no pero que está haciendo mucho daño, o que ya hizo mucho daño. ha hecho mucho daño, porque finalmente es combustible robado y luego se lava y se evade el impuesto que se tendría que pagar si es que era el caso, y por eso se manejan cifras distintas o se dice que era otra sustancia, que eran residuos tóxicos de algo, ¿no? Que no paga el mismo impuesto que la gasolina o el diésel, por ejemplo. Claro, sí, la cuestión era cómo engañar. Fíjate que es que hay una idea muy absurda que se creó hace muchos años, de que si tú le dabas impuestos al gobierno, Ujú. si pagabas tus impuestos era para que los funcionarios se volvieran ricos. Creo que una de las grandes diferencias que podría existir hoy, a partir de, cuando menos de nuevas ideas dentro del gobierno,
es que ese dinero sigue siendo de la población, sigue siendo del que paga el impuesto. Claro. Y entonces ese dinero tiene que reflejarse en algo. Por eso está alcanzando para hacer muchas cosas. Sí, Antes no más alcanzaba para que se fueran a Madrid. por Hoy, ejemplo. Sí. hoy ya no. Bueno, otros se fueron a Nueva York, pero al bote, ¿no? Claro. Entonces, esta red de complicidades tiene que quedar, tiene que salir, tiene que quedar a la visión de todos. Y sí se puede, Miguel Ángel, porque es una red, es un entramado muy complejo. Y hay No sé mucha si se gente. pueda, ¿eh? No sé si se pueda, pero algo tiene que salir. Lo que pasa es que no puedes tener en la cárcel a los campesinos que hicieron un agujero en la tubería de Hidalgo, cuando no tienes a los ingenieros que hicieron los hoyos para que los otros recogieran el O a huachicol. los funcionarios de Pemex que le bajaron la presión a las tuberías para que pudieran Claro. drenar esos Lo que sabían cómo tubos. tenían que agujerar, en qué parte, ¿A qué hora? todo. Así es. No puedes tener a los campesinos metidos en la cárcel y no tienes a los funcionarios de Pemex Así es. o a los funcionarios federales que tuvieron que haberse dado cuenta de que las cosas no estaban caminando como debía ser. Y tocaste un tema, un punto interesante cuando dijiste hace 4 años. Ay, Pero los funcionarios que llegaron hace 4 años o hace 6 o 7, ellos recibieron una empresa que es Pemex quebradas. Ya. y ellos validaron que estaba quebrada y que no había otra cosa que se pudiera hacer. Ellos lo aceptaron así y siguió operando. Quiere decir que el que llegó validó al anterior, ¿no? No dijo nada, no dijo aquí está irregular, estas cifras no cuadran, porque es parte de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Yo creo que, bueno, ahí estaban. Desde luego tiene que haber una investigación porque todo eso no puede quedar en la oscuridad, ¿no? Ujú. Eh, el asunto estaba bien hecho. Pues funcionó muchos Tenías años. las facturas, tenías todo. Sí, Entonces, ¿por qué no se sospechó? ¿Por qué la gente que está metida en Pemex no nos dio idea de que estaba sucediendo algo? así es. Y ya no tanto en el robo, en la cuestión de las cuentas, sino en el campo, en los ductos. Ujú. Esto de hay que bajar la presión para que no nos vaya a pasar un accidente. No, no lo sabe la gente de limpieza de Pemex. Es gente especializada que sabe Muy especializado. cómo se manejan las cosas. Y yo no creo que sean muchos, ¿eh? No, yo tampoco creo. Entonces, poder con esta carga, no sé si pueda el gobierno dilucidar quién y cómo. Bueno, es una red que se hizo a través de los años. Se hizo cada vez más compleja. Y Y yo no creo se que deja. desmontarla va a llevar bastante tiempo. Pues a lo mejor no tenemos ni siquiera una cárcel suficientemente grande para meterlos a todos, ¿no? Seguramente. Pero, pero, pero es muy injusto lo que ha sucedido, porque te insisto, ¿por qué va a pagar el campesino? Sí. El que andaba con su bidón ahí recogiendo lo que podía, ¿no? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué los otros están impunes? ¿Por qué no tenemos la verdadera cara de quienes estaban haciendo el huachicol? Y en cambio tenemos estos pobres que a lo mejor no tienen ni qué comer y que se encontraron con esa cosa. Acuérdate del periodo del que veníamos. La gente verdaderamente empobrecida. Sí, totalmente. Entonces, bueno, unos vendían droga y mataban, otros huachicoleaban, otros se iban del país. Sí, la situación no era sencilla para nadie. No, y ahora tampoco, pues yo creo que es cada vez más compleja porque ahora
digamos, el mundo criminal se ha metido ahora sí que a todos los negocios. A la industria del acero, roban y venden. A la zona de los limones y los aguacates de Michoacán, con el mismo esquema. Les piden cuotas a los campesinos o a los agricultores. Entonces es una red muy complicada para desmontar y para detectar también, porque mucha gente no dice nada con tal de seguir teniendo una vida más o menos tranquila, ¿no? Es que a final de cuentas esto tenía que ver con algo. Mira, a mí me causa mucha tristeza oír que se culpa solamente a la filosofía de abrazos y no balazos Ujú. de todo lo que estaba pasando. Pero la verdad es que estaba podrido. Sí, no, por supuesto. La estrategia era cómo llevar programas sociales hacia las comunidades para evitar que la gente que ya tuviera con qué comer no arriesgara la vida para comer. Así es. Esa era la estrategia. Se hizo mal, yo creo que no se llevó hasta donde tendría que haberse llevado. Las cosas se han puesto peor, porque además cada día se paga más, Ujú. cada día se tienen más recursos Así para el es. ilícito, pero yo creo que hoy lo que se está haciendo a partir de la inteligencia policial Ujú. ha tenido éxito. Cuando empiezan a quitarles el dinero que han robado, las cosas empiezan a ser diferentes. Cuando se lleva un poco de esperanza a cada comunidad para decirle, ya no tienes por qué arriesgar la vida, ya tienes algo para sobrevivir Claro. y para que siembres, para que hagas algo. Creo que eso es muy importante. Creo que la economía del país ha ido mejorando y las razones del huachicol, las razones del narco, las razones de nuestros funcionarios y iniciativa privada y todos los demás podridos, yo creo que esos escenarios ya se acabaron o se empiezan a destruir. Ojalá se pueda. Yo no sé si se va a llegar hasta donde deba llegar, hasta la cúspide del ilícito. Lo que sí sé es que tiene que parar. No tiene que parar. Yo creo que ya hay señales de que las cosas están cambiando, pero yo sí pienso que es un escenario muy complicado porque además tenemos una cultura, pues ahora sí que hasta en el siglo XIX, no en el siglo XIX, cuando llegaron los españoles, hay, digamos, documentos en donde se habla cómo hay que cebar las cosas, la maquinaria, digamos, para que el comercio camine. Y cebarlo quiere decir pues, juntarle en la mano a alguien dinero para que adquiera los productos o los venda, lo facilite. Erradicar eso, pues es una cuestión cultural dura, pero creo que sí se puede modificar y sobre todo a partir de los jóvenes porque ellos tienen otra visión para hacer las cosas. Miguel Ángel, bueno, hablábamos del unto de la colonia, de la cultura del dinero fácil. Yo creo que dar otras opciones para que la gente pueda hacerse del dinero necesario para vivir es muy importante. Pero también es importante estar desmontando de manera constante y documentando todo lo que se está haciendo. ¿Tú crees que lo hemos hecho bien? ¿Que se puede mejorar? ¿En qué se podría mejorar? Yo creo que se puede mejorar. No estoy seguro de que se haya hecho bien porque a final de cuentas hubo caprichos que se cumplieron a pesar de las realidades. Eh, no actuar con la ley en la mano era un problema gravísimo. Ujú. Poner a ciertos personajes que no se ensuciaban con el polvo de ningún pueblo, de ninguna calle, la Claro. suela de zapato, a interpretar la ley, Ujú. era ponernos una venda en los ojos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El huachicol, como todo lo demás, no es más que el resultado de una serie de gobiernos que decidieron destruir al propio gobierno, poner el gobierno en la mesa de la
del mercado para que cada quien le quitara un poco de lo que tenía. Perdimos idea de soberanía, perdimos idea de entidad pública, perdimos muchas cosas que hoy estamos espantados porque no supimos a qué hora se fueron. Claro. Y creo que cuando nos despertamos, el dinosaurio estaba ahí. Todavía estaba ahí, claro. Entonces, ¿cómo quitarnos al dinosaurio de encima? No creo que vaya a ser ni cosa fácil ni de varita mágica, ¿eh? No. Va a tardar. El asunto es que lo podamos decir, el asunto es que lo podamos plantear, el asunto es que esto vaya calando en la conciencia, sobre todo de la gente joven. Uh-huh. Si nosotros logramos que este país, y me refiero a nosotros, a los de cierta edad, logramos que empiecen a entender que hay otro camino, que el camino no tiene que ser para avanzar, hay que matar al que sigue. Claro, claro. Yo creo que vamos a poder hacer más cosas. Uh-huh. No, por eso te decía, el huachicol no es lo que se le acaba de ocurrir a un grupito de personajes. No, es el resultado de mucho tiempo. Como el lavado de dinero. Fíjate cuántos y cuántos años tiene el lavado de dinero y no han podido con él. Así es. Es una expresión entonces el huachicol de un fenómeno más complejo que abarca otras zonas, con otros productos, con otras personas. Nada más que aquí en este caso lo estamos viendo porque pues hemos visto cosas tremendas, ¿no? Yo creo que es la parte más alta de toda la desgracia de haber pedido también un poco o un total de la moral ciudadana, ¿no? Sí. Las leyes no servían para ajustar la ley o para hacer justicia. Uh-huh. Los bancos sirven para todo menos para que ahorres, porque te dan muy poquito, pero te quitan un muchito. Así es. Los gobiernos no eran para buscar justicia, sino para buscar la justicia de los, Mi justicia. de los funcionarios. Entonces todo esto, pues ¿en qué queríamos que fuera a terminar? ¿Qué suponíamos que tenía que suceder? Creo que es muy importante que nos estemos dando cuenta y que estemos avisorando el tamaño de lo que significa el huachicol. Ninguna de las cosas que tú puedas ver, ni el narcotráfico en su expresión más cruel, es tan, pero tan complejo como el huachicol. Porque el huachicol agarra todas las partes de la sociedad. Inmiscuye a todos. Pone a todos. Sí. No es cierto. Entonces, y además nos da cuenta de que el asunto es que, por ejemplo, Pemex tenía que endeudarse y endeudar al país. ¡Ojo! Claro. No era la empresa. Estaba endeudando a El los país. ciudadanos para que A pagaran. nosotros. Claro. Esto te decía hace un momento, cuando nos demos cuenta de que los impuestos siguen siendo nuestro dinero, entonces no nos va a dar tanto problema pagar a tiempo y pagar bien. Así es. Mientras sigamos con la idea de que si le damos nuestro dinero al gobierno va a servir para que se enriquezcan fulano perengano, pues mala cosa, ¿no? Entonces estos esfuerzos de que no gane más un funcionario que el presidente, que ciertas cosas, ciertas normas que pueden llevarnos a la comprensión mejor de cómo es la administración pública, O cómo debería ser. eso va a ser importante, ¿no? Es empezar a formar, digamos, una cultura diferente del trabajo dentro del gobierno y en el país también. Ojalá. Porque hay muchas empresas que se crearon también con esa lógica de decir, la empresa funciona así, pero
dentro de las funciones que tenemos es dar, digamos, el moche para obtener esto, para poder contaminar los ríos sin problema, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que modificar y por eso me da mucho gusto que pienses como yo, en el sentido de que los jóvenes son los que van a hacer la diferencia. Los que ya no quieren el país que han visto que no ha funcionado en muchas zonas, porque les afecta a ellos directamente. Sí, Nosotros vamos de salida, pero ellos están recibiendo pues, muchas zonas que son francamente terribles. ahorita que está frente a los jóvenes, el número de lugares aislados de este país, después de las lluvias, que estamos descubriendo ese México que no Así es. teníamos idea de que existía, o no Así es. queríamos entender Así que es. existía, o no le abríamos los ojos para saber, fíjate nada más cómo están las cosas ahí. ¿Cómo vivían? Y te pones a preguntar, ¿cómo vivían, caray? Cuando en la mañanera nos dicen, es que había poblaciones aisladas de 500 habitantes, de 1000. A estas alturas, Así es. sin nada, sin luz eléctrica, sin agua. ¿Y cómo ¿Cómo le hacían? Claro, subsistes? así es. Creo que estos fenómenos nos tienen que hacer bien y tienen que abrir los ojos a muchos jóvenes para decir, a ver, mira, fíjate lo que está pasando ahí. Hoy nuestro periódico publica una foto, le quitamos el hoy, pero se publica una foto en estos tiempos de lluvia, donde una serie de campesinos están acarreando un ataúd que se había llevado el río, porque el río hasta los muertos se llevó. Qué fuerte imagen, es cierto. Y entonces fueron a recoger el ataúd para volverlo a enterrar. Bueno, pues nuestra realidad nos está diciendo cosas muy amargas. Así es. Pero debemos entender que esto no tiene que ver con los últimos 12, o con los últimos 6 o 7 o 8 años de gobierno. Ujú. Tiene que ver con 70 años Claro. de una visión muy especial. Y después con más de 36 años en los que cambió totalmente la visión del país para llevarnos a un callejón sin salida en donde esta población se ha abierto el camino a partir de su voto y de hacer que se respete el voto y del miedo que puede tener los grandes capitales Ujú. a que esto se convierta en un infierno y a que se tiene que respetar la voluntad popular. Creo que eso es fundamental para poder entender por qué damos impuestos, por qué vamos a votar y por qué queremos un país diferente, ¿no? Sí, y digo, lo vemos constantemente en manifestaciones, digamos, sobre problemas internos, pero también para apoyar a pueblos como el palestino. Son los jóvenes los que obligan a sus gobiernos a decir, no, no nos representas en esto. Queremos decir lo que se debe hacer. Ayer de repente tan dislocadas las cosas, que ayer preguntaba, caí por ahí en un programa de televisión, y entonces preguntaba algún conductor, ¿por qué México no rompe con Venezuela, que es una dictadura, que tiene al pueblo tal, que se ha vuelto una olla de narcos, tal? Ujú. Pero nunca se preguntó, ¿y por qué México no rompe con Israel? Por ejemplo. Sí, Son cosas que dices, "Oye, si quieres que rompan con unos, pues deberías de haber pedido que rompieran con los otros, ¿no?". así es. Pero así de deslocadas también están las opiniones en, en otros ámbitos del país, ¿eh? Y esto no se acaba muy rápido precisamente porque esas resistencias de pronto parecen tener la razón, pero convencen a muchos, ¿eh? Convencen a muchos, pero también es cierto que hay puntos que ya no se pueden plantear como se manejaban.
porque la gente ve su realidad de otra manera. Yo me acuerdo que Guillermo del Toro decía hace tiempo que el problema de empresarios y funcionarios, decía, son bien parecidos, si los vemos bien. Todos andan en sus grandes camionetas con vidrios polarizados, blindados, que tienen como 4 centímetros de grueso, y obviamente, pues lo que ven del mundo, de su ciudad, es a través desde ese lugar, cuando atraviesan por las calles. Dice, deberían bajarle al vidrio para ver y escuchar a la gente real, o mejor aún, bajarse de los vehículos y caminar para ver de qué país están hablando, porque no tocan tierra con la gente real. No, es que digo que ahora con las lluvias, cuando vemos lo que está sucediendo y lo que pasó en el país, cuando nos damos cuenta, fíjate que además qué terrible, porque resulta que descubrimos ese México, porque resulta que la presidenta fue a verlos, a ver a la gente. Cierto, cierto. Porque lo otro eran las cámaras en otra parte, Sí, sí, la verdad en otro lado. así es. Entonces cuando llega la presidenta a ciertos lugares de Hidalgo y te das cuenta de lo que pasó en Hidalgo, dices, ay caray, esto es Hidalgo y esto es México. Y lo vimos porque ella fue. Sí, Si no va, no lo vemos, ni no se idea, cubre, digamos. no está. No está. Entonces, ¿qué tanto nos hemos engañado sobre todas las cosas que pasan en México? Yo creo que que es bien importante que echemos una revisión a lo que es nuestro país. Y qué bueno que se esté preocupando una parte del gobierno, digo una parte porque los gobernadores no mucho todavía, Ujú. porque yo creo que no hay un acompañamiento real hacia la idea que tiene la presidencia, pero lo estamos descubriendo. Si esa parte del gobierno llega y vuelve a meter médicos en las comunidades, si vuelve a tratar de que haya agua potable, si busca la posibilidad de que la CFE ya no trabaje para las entidades de la iniciativa privada, ciertas entidades de la iniciativa privada, sino que trabaje para la población y lleve luz a la población. Bueno, entonces todas esas cosas nos van a hacer mejorar. Así es. Ojalá esas partes del gobierno puedan agarrar y dar un cauce mejor al país, ¿no? Y si no, pues esperaremos el otro diluvio, ¿no? Que son, desgraciadamente, los termómetros más exactos, pero son terribles. ¿Sí? Todos los momentos de crisis, acuérdate del temblor, cuando nos decían que no teníamos que acercarnos, cuando rodearon los soldados las ruinas que teníamos para que la gente no se acercara, que no hiciera nada, pues finalmente la gente se impuso y se metió y buscó a sus muertos y rescató a sus heridos, hizo lo que tenía que hacer, trabajo ciudadano. ¿Te acuerdas que Miguel de la Madrid salió hasta el quinto día a ver qué pasaba? Sí, claro, pues era peligroso, señor presidente, porque no se exponga. Claro, Entonces, pues esas son nuestras realidades, ¿no? así Hay es. que combatir y hay que ver, pero qué bueno que esté saliendo todo esto, ¿no? Pues estamos por terminar, Miguel Ángel. ¿Con qué reflexión quieres cerrar este acercamiento, esta aproximación a ese fenómeno criminal tan terrible que es el huachicol? Eso, mira, yo creo que es la cara más fea que tiene nuestro México. Es la cara de los corruptos, ¿no? Es la cara de los que no quieren que avance el país. Es la cara de los que no quieren decir la verdad. Es la cara de los que nos ocultan las posibilidades de desarrollo de México. Es una cara que yo supongo que ya no queremos ver. Vamos, esa máscara que se ha puesto sobre México tiene que quitarse. Este gesto de horror que tiene nuestra cara frente a los demás, ya, ya debe terminar. Yo creo que yo particularmente, yo tengo fe en que incluso en el gobierno las cosas se vayan limpiando de tal forma que lo que importa, las guías reales, vayan siguiéndose como debe ser. Yo tengo esperanza de que eso suceda. Tengo esperanza de que esta cara fea Ujú.
si no por una sonrisa, cuando menos por un rostro de tranquilidad. Venga para pronto, ¿no? Totalmente de acuerdo y comparto lo que ya hemos dicho, que esa cara, ese cambio de rostro para ver el país verdadero va a ser un trabajo muy importante y ya lo están haciendo los jóvenes que tenemos. Pues que sea. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. A ti, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y síganos en todas las redes sociales como La Jornada Online. Los esperamos la próxima semana.